A la hora de juzgar toda obra de ciencia ficción o de género fantástico, la manera en cómo construye el mundo es un aspecto importante. La forma en cómo se le valora dentro de las obras tiende a variar, y el peso que posea será lo principal para que se le pueda considerar de alta calidad o solo un montículo de ideas intrigantes mal ejecutadas. No se debe olvidar que toda construcción está intrínsecamente ligada a la historia, y que debe ser un reflejo de lo que quiere expresar el autor, al incorporar las situaciones que se desarrollan en ella y en los personajes, el elemento principal. Sin embargo, existen obras que superponen el valor de la susodicha construcción encima de lo demás. Una característica común que estaba presente en distopías clásicas como 1984, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o en trabajos de ciencia ficción fuerte como La Fundación, la cual es la falta de valor puesto en los personajes, en desigualdad de los temas expresados por medio del world building. Hacer que todo elemento incorporado solo sirva para ello trae diversos problemas. Estos trabajos poseen una clase de personajes que de por sí es complicado llamárseles de esta forma, los portavoces o los mouthpieces en inglés, por hablar en nombre de un elemento en específico. Lo que diferencia a un personaje convencional de un portavoz es que este último cumple con la función de exponer el mundo, y criticar directamente qué hay de malo o bueno en él, como un NPC en un RPG. Aquí es donde empiezan los problemas, ya que carecen de auténticos personajes. Son un contratiempo por diversos motivos. Para empezar, no poseen personalidad real. Son semejantes a una conveniencia argumental, poseyendo un propósito fijo. Un personaje puede narrar cuán asqueroso es el gobierno, otro sobre eventos históricos clave en el pasado, y este patrón con los personajes que el protagonista se encuentra será constante. A la hora de evaluarlo se podrían resumir en catalizadores que avanzan los hechos. Los que han visto shows como Kino no Tabi se darán cuenta que cuando la protagonista llega a una localidad, no falta el ciudadano que exponga la razón por la cual una sociedad es de tal forma. Las quejas no acaban ahí. No puedo olvidar que no poseen independencia más allá de lo expresado, y una vez cumplido su uso, no tendrán utilidad. Se quedarán donde aparecieron, cosa que revela la irrelevancia del cast a largo plazo. Pese a lo dicho, el principal inconveniente es la forma en cómo expresa los temas. Suele ser pesada la exposición al basarse en pura gente hablando y hablando. La calidad de lo expresado variará de qué tan buen escritor o guionista sea el autor. Lo que es normal, sin embargo, es lo flojo que suele ser en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, en el libro de 1984 hay literalmente partes de texto enteras, narrando ideologías. Puedo rescatar que al menos no es una ley universal por ser un poco blando. Como los personajes expresan ideologías de diversa índole, no se pregunten por qué habrán personajes que te sermonearán cosas como la libertad o la igualdad con tanto descaro. Fuera de lo que respecta a los portavoces, debo apuntar cuánto afecta a los protagonistas. Como los personajes secundarios, o a veces los principales, solo vociferan más no hacen acciones, los protagonistas son receptores de la información que es entregada por ellos, es decir, son pasivos ante todo lo que sucede. Ellos podrían presenciar una injusticia y no harían nada para evitarlo, puesto que no va con su función dentro de la dirección que está llevando el trabajo de ficción, que es exclusivamente el exponer las reglas. La razón por la cual ocurre es debido a que el autor quiere que la audiencia se autoinserte en el personaje, para sentir en carne propia, o mínimo hacerse una idea, de lo que está presenciando el protagonista en esta específica situación, que a su vez es un inconveniente bonus, porque como los portavoces, estos personajes carecen de auténtica personalidad. En resumidas cuentas, cuando los autores ponen al mundo como lo principal, corren el riesgo de que sus personajes no sean interesantes y que hagan un documental sobre cómo es el escenario. Y las críticas no acaban ahí, puesto que como los personajes son los que dirigen la historia, hacen las líneas narrativas y la conexión entre estas, cuando no poseen interés, la historia por extensión tampoco. No es que las vuelva directamente malas, pero es complicado ver cómo lo interesante es la ocurrencia que le sucede a una persona aleatoria, que la persona aleatoria en sí, que seguro es alguien aburrido en personalidad, si es que siquiera la posee. La historia puede perder versatilidad, variedad o complejidad si los personajes solo van por ahí a presenciar qué cosa puede ocurrir, o tragarse ingentes cantidades de información, centrándose solo en el día a día de personajes que son observadores pasivos. Y esto se lo aplicaría en el mejor de los casos. En el peor no puedo decir lo mismo, porque al menos en el primero tienes una construcción que en cierta medida es interesante, coherente y con un punto. El caso contrario es cuando el mundo no logra construir nada, y se compone de elementos geniales, con una ejecución precaria, exclusivamente porque el autor solo quiere insertar idea tras idea tras idea. Es normal en shonen de peleas, o neketsus como prefieren decirle, cuando sus mundos no dejan de expandirse al punto que se terminan por contradecir, o generan leyes que hacen todo posible. Los que tienen mayor infamia, por el contrario, son los que desde el minuto 1 son ineptos a la hora de establecer sus elementos fantásticos, realizando sacadas de culo en un abrir y cerrar de ojos, lo que vuelve ambiguo todo lo que presenta. La solución a lo expresado es simple. Nunca se debe poner al mundo como lo principal a tomar en cuenta. Los personajes y sus situaciones sí. Por otra parte, también he presenciado cómo realizar esto puede volverse, hasta cierto punto, algo perjudicial en la extensión de la obra, como películas como Ghost in the Shell o Blade Runner, que poseen universos intrigantes llenos de creatividad, que nunca despegan por enfatizar exclusivamente los personajes. ¿Y saben qué? Prefiero eso, cuando solo se centran en el mundo,
El producto final es seco, distante y digno de ser un estudio, más no una obra. Cuando se centra en la historia, al menos puedo rescatar que no es solo un estudio, posee ambiciones y las ejecuta con un resultado un tanto satisfactorio. Y cuando pone a los personajes y a la historia como lo principal, se le podría criticar que no explora bien todos sus conceptos, cosa que solo obras con una enorme longitud lograrían hacer con todas sus posibilidades. Pero es el de mayor mérito narrativo, porque el mundo seguiría ahí, los temas también, y lo importante como lo que se desarrolla primero. Eso es todo.